¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, entonces, siendo las 10:12 de la mañana del día 12 de agosto del 2020, vamos a proceder a continuar con la clase de registro de pozos. Estábamos hablando de los registros de resistividad. Entonces, siempre en la resistividad se deben tomar como mínimo 3 medidas para conocer la resistividad en la zona lavada, en la zona virgen, que respectivamente se llaman RXO y RT, y una medida de resistividad intermedia, ¿sí? Intermedia entre estas dos, que se conoce como RI. La resistividad intermedia simplemente es como un referente para poder identificar las diferencias de resistividad entre las dos zonas, ¿sí? Y saber o tener mejor un indicador de qué tan profunda fue la zona lavada o la zona invadida. Normalmente cuando los registros se corren, pues ustedes saben que el registro de resistividad es una señal eléctrica. Esta señal eléctrica pues se propaga a través de la roca y los receptores pues lo que reciben es también la señal eléctrica en su, digamos, en su recorrido. La herramienta lleva dos electrodos, una fuente donde sale la corriente y un receptor. Y la profundidad de investigación está dada por la separación entre la fuente y el receptor, como ya lo hemos dicho en clases anteriores. Entonces, por eso se bajan 3 herramientas con separación de los electrodos en diferentes distancias, con el fin de poder lograr pues, las diferentes profundidades de investigación. En el caso de la cara del pozo, y conocer la resistividad de la costra del lodo y de la zona lavada, pues se utilizan registros microresistivos. O sea, son registros de patín, como lo vamos a ver más adelante. Y normalmente, pues la corriente, como es un espectro que se disipa por la roca, pues se obtienen diferentes curvas, como lo pueden ver en la imagen. No aparece una curva única. Entonces, al final se va a tener, digamos, un rango muy amplio de curvas a diferentes profundidades, y lo que hace la empresa es agrupar las curvas para mínimo tener 3, mínimo 3. A veces nos presentan 5, a veces nos presentan 6 curvas a diferentes profundidades de ese espectro de profundidades que se generan, ¿no? Como lo pueden ver, por ejemplo, aquí en esta medición, en esta primera columna aparecen 28 mediciones. Y de esas 28 mediciones, pues la agrupan y la reducen a 5 curvas, como lo podemos ver acá. 5 curvas. De 28 se bajan a 5. Podrían bajarse a 4, podrían bajarse a 3. Pero siempre se va a presentar, repito, mínimo 3 resistividades. El hecho de que la corriente se disipe así, también esto facilita con algunas modificaciones de las herramientas poder obtener como una imagen, llamémoslo así, una imagen espectral de la difusión de la corriente en la formación. Y de ahí viene lo que se llaman registros de imágenes, ¿sí? Y esos registros de imágenes nos pueden llevar a detectar, por ejemplo, cómo fue la distribución del frente del filtrado del lodo, o sea, cómo el filtrado del lodo ha penetrado en la roca, ¿sí? Se puede obtener esa imagen. Y también se pueden obtener imágenes de las fracturas o de las fallas naturales o de las diaclasas que estén en la pared del pozo o en la roca. Bueno, entonces dice, el principio de funcionamiento de los perfiles de resistividad dice, se introduce corriente en la formación por medio de electrodos de corriente y se miden los voltajes entre los electrodos de medición. O sea, entre
emisión y la captación de la corriente se miden los voltajes. Estos voltajes proporcionan la resistividad de cada dispositivo. Vuelvo y repito, mínimo 3 dispositivos. Se deben utilizar lodos conductivos a base de agua o lodos de emulsión de petróleo. O sea, lodos de solo aceite no sirven. ¿Por qué? Porque el aceite, ya saben ustedes, es no conductivo. Entonces no sirve. Tiene que ser lodo base agua o lodo base emulsión. En general, cuanto mayor sea el espaciamiento entre los electrodos, mayor es la profundidad de investigación. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Bueno, aquí está un diagrama gráfico de cómo puede ser el espaciamiento en los diferentes electrodos, ¿no? Entonces, este espaciamiento que hay entre los electrodos, que es obviamente el diseño que se utiliza en las herramientas, es el que nos va a dar el perfilaje o la profundidad de investigación de las curvas, mejor dicho. Entonces, hay diferentes espaciamientos y la idea de los diferentes espaciamientos en cada uno de los dispositivos es poder tener un barrido desde la cara del pozo hasta lo más profundo que se pueda, que normalmente son 2.5, 3 metros de profundidad de investigación. Hay algunos registros que he encontrado por ahí que han llegado a medir hasta 5 metros de profundidad de investigación. Entonces aquí, por ejemplo, aunque no se ve bien claro, tenemos un registro de resistividad donde aparecen 3 curvas, vean. El micro es FL, que es un micro resistivo. Ese que se ve como verdecito, ese me está midiendo la resistividad en la zona lavada. Hay uno intermedio, que está como azul, y hay uno profundo, que es el rojo. Dese cuenta que los registros de resistividad están separados. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la escala. La escala normalmente es logarítmica porque los valores de la resistividad en ohmiómetro, que es la unidad de medida, es, digamos, es un valor que fluctúa mucho en rangos muy grandes. Entonces fácilmente la resistividad puede subir de 0 o de 1 ohmiómetro, puede subir a 1000, a 2000. Entonces, por efectos de escala, pues mejor se utiliza escala logarítmica para poder identificar esos cambios bruscos. Entonces, aquí vemos la zona que está registrada, pues es una zona que tiene hidrocarburos y por lo cual, pues se ve que hubo una zona inundada, una zona lavada, o sea, hubo filtrado de lodo, por lo cual usted concluye aquí cuando ve los registros de resistividad separados, concluye primero que está pasando por una zona permeable, ¿sí? Segundo, que lógicamente la presión hidrostática del lodo es mayor que la presión de formación, por lo cual se generó filtrado. Al generarse filtrado, lógicamente la resistividad de la zona lavada es diferente a la resistividad de la zona virgen. Al ser diferentes las resistividades en cada una de esas zonas, pues lógicamente los perfiles o las curvas se separan porque no está midiéndose la misma resistividad en las dos zonas. Entonces, el hecho de que usted tenga las curvas o los perfiles de las diferentes, digamos, dispositivos que se bajaron, estar separados, me indica a mí, repito, de que hubo filtrado de lodo, ¿sí? Y también la separación como tal me está indicando, digamos, la diferencia también de salinidad que hay entre el filtrado del lodo y el agua de formación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sí la resistividad de la zona virgen, que es el rojo, pues es la resistividad donde no llegó filtrado. Y la verde, que es de la zona lavada, es donde está el filtrado. Entonces, si están separados, repito, es porque hubo filtrado, y la única forma de que haya filtrado y sean iguales las curvas es que el filtrado de lodo tiene la misma resistividad que el agua de formación,
o sea que tienen la misma salinidad. Y en ese caso, pues, si nosotros tuviéramos el SP, pues el SP no fluctuaría porque no habría intercambio iónico entre el agua de formación y el filtrado de lodo, como ya lo vimos en el SP, y mostraría como si fuera una lutita, ¿sí? De la misma forma, las curvas de resistividad también serían iguales si ocurriera eso. Pero eso es muy difícil, es muy difícil. Siempre, digamos, en un casi 100% de probabilidad, siempre va a haber, así sea mínima, una diferencia entre, repito, el filtrado del lodo y el agua de formación. Con lo cual, esa diferencia siempre la vamos a ver. Tendría que ser un parto de mula, mucha coincidencia de que el filtrado de lodo tuviera la misma salinidad del agua de formación. Ahora, si hay hidrocarburos, pues lógicamente va a haber un aumento en la resistividad, ¿sí? Si no hay hidrocarburos, pues la resistividad va a ser baja. Eso es claro. Ahora, en qué orden estén las curvas, también nos va a indicar a nosotros si el lodo es más salado o menos salado que el agua de formación. Eso lo vamos a ver en las diferentes curvas que vamos a analizar ahorita de los perfiles más adelante. Aquí, por ejemplo, estamos observando, pero me pongo la gafa porque esas figuras son muy pequeñas. Ahora vemos unos perfiles reales. Estos son más de texto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la curva roja es la resistividad profunda y la curva negra es la resistividad de la zona lavada, ¿sí? Y la azul es la intermedia. Entonces miren las tres curvas. Dese cuenta que las tres, hay dos que están unidas y otra separada. La que está separada es la de la zona lavada, el negro. El perfil, la curva negra es de la zona lavada. Y están unidas la resistividad intermedia y la resistividad profunda. Están unidos. ¿Esto qué me demuestra, compañeros? Que si la zona lavada, perdón, si la zona intermedia y la zona profunda o RT o resistividad de la zona virgen están unidos, es que el filtrado de lodo fue muy pequeño. Hubo muy poco filtrado, muy poco filtrado. De tal forma que el registro que está registrando, valga la redundancia, la zona intermedia está midiendo la misma resistividad de la zona virgen. Al ser iguales, al ser las dos curvas iguales, significa que donde nosotros estamos asumiendo que es la zona intermedia o lo que llamábamos ayer el anulus, o la zona donde se tiene que haber acumulado el volumen de fluidos desplazados por el filtrado de lodo, en la zona intermedia no alcanzó a llegar esos fluidos desplazados. Y si no alcanzó a llegar esos fluidos desplazados, pues menos alcanzó a llegar filtrado de lodo. Y eso hace, o sea, eso lleva a concluir que lo que normalmente es la zona intermedia está virgen y por eso tiene la misma resistividad de la zona virgen. Y si esa zona, llamémosla así, intermedia está virgen, es porque el filtrado que entró a la formación fue muy poquito filtrado. En ese caso, ustedes que están viendo perforación o los que ya la vieron, eso se llama perforación underbalance. Perforación underbalance significa que se perforó con un lodo con una presión hidrostática muy parecida o casi igual a la presión de formación. Para que haya filtrado, además de permeabilidad, pues tiene que haber un delta de presión, un diferencial de presión entre la presión hidrostática del lodo en el pozo y la presión de formación. Entonces, ¿esto qué nos indica? Repito, que el pozo, por un lado, pues estuvo bien perforado, porque el filtrado que entró a la formación fue muy poquito, ¿sí? Ahora, en cuanto a la resistividad, vemos que el filtrado del lodo, aquí el filtrado del lodo tiene más resistividad que la resistividad de la zona lavada. ¿Eso qué significa? Que se perforó con un lodo base aceite, obviamente, emulsionado, ¿no?
una emulsión, un lodo emulsionado base aceite. Al ser emulsionado base aceite, pues el filtrado del lodo tiene más resistividad que los mismos fluidos de la formación, ¿sí? Más resistivo, o sea, la zona lavada tiene más resistividad que la zona virgen. Así la zona virgen tenga petróleo, lo que vemos al haber una mayor resistividad en la zona lavada, como lo vemos aquí, lo que nos demuestra es que el lodo con el que se perforó es un lodo base aceite. Y por eso, pues aquí tampoco aparece el SP, porque cuando se perfora con un lodo base aceite, no se corre el SP. El SP solo se corre si usted perfora con un lodo base agua. Vemos de acuerdo al gamma ray, pues que estamos aquí en una zona de arenas, todo es pura arena, zona arena, zona permeable. Bueno, aquí son ejemplos de ya de digamos, esto ya son espectros de imágenes, ¿sí? Son espectros de imágenes dados con el registro de resistividad. Bueno, ahí dice, lectura de la resistividad. Dice, identifique potenciales intervalos o indique potenciales intervalos de reservorio buscando separación de curvas de resistividad en combinación con el gamma ray y registros de porosidad. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer correlación de los registros. Siempre pues tenemos que leerlos todos al tiempo como lo hemos hecho anteriormente, o sea, hay que mirar gamma ray, hay que mirar si hay SP, mirar el SP, fuera de eso pues mirar el density, el neutro y lógicamente el registro de resistividad. El registro de resistividad, como ya les dije ayer, nos va a indicar es dónde pueden haber hidrocarburos, ¿sí? Y lógicamente hay que correlacionarlos con el gamma ray para observar la litología y con los registros de porosidad también para indicar si esos hidrocarburos son gas o son líquidos. Un reservorio que tiene agua usualmente se reconoce por una resistividad profunda relativamente baja. Obvio, si hay agua en la formación que normalmente es salada, el agua de formación, cuando la roca es virgen, o sea, no el yacimiento petrolífero, por ejemplo, cuando se perfora los primeros pozos, el agua de formación es salada. Ya si el yacimiento tiene influjo de agua, como el caso Caño Limón o Rubiales, cuando el agua de recarga que le entra de superficie llega al yacimiento y sale a los pozos, pues lógicamente ya el agua es dulce porque ya no es agua de formación, sino es agua de superficie que le entra al yacimiento desde el punto de recarga. Eso es lo que se conoce como hidrodinamismo. Pero normalmente el agua va aumentando su salinidad con la profundidad. A mayor profundidad el agua es más salada. Un reservorio que contiene hidrocarburos se reconoce por su resistividad profunda relativamente alta. Eso ya lo sabemos. Esa es la interpretación en sí del registro, que es muy sencilla. Ahorita miramos unos registros para poderlo observar. Bueno, este es ya la parte, digamos, de los mismos principios físicos, los cálculos matemáticos que ellos hacen, y esta es la clasificación de las herramientas de resistividad. A grandes rasgos, las herramientas de resistividad se clasifican en dos grupos. Las herramientas que tienen una corriente no enfocada y las herramientas que dirigen la corriente hacia la formación en forma enfocada. Entonces, hay herramientas que la corriente la emiten en forma radial, o sea, en los 360 grados alrededor de la herramienta. Esos son los no enfocados. Y los enfocados son aquellas herramientas que dirigen la corriente en una sola dirección, hacia una sola dirección de la cara del pozo. Entonces, dentro de los no enfocados, que son los más antiguos, están los registros centralizados y los de contacto. Los centralizados, pues, son los normales que llamamos, que son los que van a medir la resistividad hasta 16 pulgadas, 64 pulgadas o 9 pies, que es la resistividad RXO en la zona lavada, y los otros van a medir RT o RI, depende de la profundidad de invasión que haya tenido el filtrado de lodo. Las centralizadas pues son tubos que van suspendidos por la guaya, porque ya sabemos que los registros se corren con Warline,
Y los de contacto, pues son los que ya les dije que son registros de patín, que tienen un brazo que se extiende desde el tubo hasta tener contacto con la pared del pozo, como es el microlog o el dimeter, que es el más usado, es el FMI, y ellos pues lo que van a medir es la resistividad de RXO, que es la resistividad en la cara del pozo o en la zona lavada cerca de la cara del pozo. Hoy en día está muy de moda los enfocados. Los enfocados son aquellos, como les dije, que la corriente la emiten en una sola dirección. Y esto lo aprovechan para ganar, digamos, espacio en la sonda que se baja. Porque si usted enfoca las corrientes, entonces puede enfocar una corriente hacia un lado y otra corriente hacia el otro lado con separación de electrodos diferentes. Entonces usted ahí ya se ahorró una herramienta, ¿sí? Un dispositivo que se ahorra ahí. Esos son los que se llaman los dual. Dual porque al ser enfocada la corriente, emiten una corriente en una dirección y otra corriente en la otra dirección. Entonces ahí viene la palabra dual. O sea, con una sola herramienta, un solo dispositivo, usted está haciendo dos mediciones. De ahí viene la palabra dual, ¿sí? Y obviamente, pues ahí también hay los enfocados de contacto que son prácticamente muy similares a los de arriba, a los que tenemos aquí como el microlog y el FMI, o lo también conocido como dimeter. Aquí está el MSFL, que son iniciales en inglés, el MLL y el Proximity. Todos estos son de contacto de patín. Ahorita les muestro las herramientas. Los que llamamos, bueno, aquí los que llamamos centralizados, ¿sí? Y que son dual, pues está el dual log lateral, dual log lateral, dual log lateral. Eso se llama dual lateral log, le dicen comúnmente. Emite dos corrientes y una va profunda, que lógicamente el LLD, la D es de diff, profundo, y es lo que me va a medir el RT. Y está el LSS, ese es de short, que es más corto, entonces ese me va a medir RI. Y aquí hay otros, que es el LL3, el LL8, que lógicamente lo que me están, son también laterolón, son de otra empresa. Usted sabe que cada empresa le da tanto su nomenclatura como nombre a sus herramientas. El LL3 pues va a 3 pies y el LL8 pues va a 8 pies. Y el SFL es más corto aún, y entonces los dos primeros me miden RT y este último me mide RI, intermedio. Y los de contacto pues todos miden RXO y posiblemente pueden llegar a medir RI si la zona de invasión es bastante pequeña. Bueno, entonces, como todos sabemos, estos registros envían es corriente, y aunque la respuesta no la dan en resistividad, realmente las herramientas lo que leen es conductividad. Antiguamente a estos registros se le llamaban registros de conductividad, ¿ya? Pero con el tiempo pasaron a llamarse en registros de resistividad. ¿Por qué? Pues la resistividad y la conductividad son inversos, pero realmente las fórmulas que nosotros utilizamos en los cálculos ingenieriles no tienen como variable la conductividad. Por ahí algunas muy antiguas están en función de la conductividad, pero la gran mayoría de fórmulas, sobre todo las modernas, están en función de la resistividad. Entonces, por eso las empresas, aunque miden es conductividad, le entregan a uno como respuesta es la resistividad, para que usted pues no necesite hallar el inverso o no reemplazar en la fórmula el inverso. Bueno, aquí están lo que llamamos las corrientes que podemos decir no enfocado, pues es un espectro radial, ¿sí? Que puede darle la vuelta. Cuando sale la corriente, pues genera, digamos, se disipa la corriente en forma radial. Y en cuanto se habla de un sistema enfocado, pues la corriente va dirigida en una sola dirección.
esa es, digamos, la manera gráfica de poder mostrar cómo es una herramienta no enfocada y cómo es una herramienta enfocada. Bueno, esto ya lo vimos. Esto también pues son las ecuaciones que ellos utilizan. Todo esto lo pasamos. Estos son los registros que llamamos de patín. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos un microlog. Aquí está la herramienta, el tubo con un brazo. Y en la punta del brazo lleva un patín. Y en ese patín está tanto la fuente emisora de la corriente hacia la formación como los receptores, ¿sí? Entonces, esa es la configuración del patín. Aquí lo podemos ver de frente y podemos ver la fuente de corriente y obviamente los receptores de la corriente. Como es tanto la fuente como los receptores están separados solo por pulgaditas, 1 a 2 pulgadas, pues la profundidad de investigación igualmente es 1 a 2 pulgadas. Entonces, ahí se está midiendo es RXO o la resistividad prácticamente en la cara del pozo. Aquí vemos dos micros resistivos, uno inverso y el otro normal, y lógicamente está midiendo esa resistividad en la cara del pozo. Bueno, aquí están los, vuelvo y repito, los enfocados, los laterolog, como les dije. Por ejemplo, el laterolog 3 fue diseñado en 1957 y obviamente pues envía la corriente en forma directa en un solo sentido hacia la formación, y la separación de la fuente y los receptores A1 y A'1 pues está a 3 pies separado, y por eso el número 3. Y lógicamente pues va a llegar a 3 pies de profundidad la medición. Aquí tenemos ese laterolog, el laterolog 7, que fue ya 7 pies y fue diseñado en 1957. Entonces, aquí él tiene la fuente en la mitad y tiene dos tipos de electrodos, ¿sí? Y la corriente pues también está emitida en una sola dirección hacia un lado, y si la quieren trabajar hacia el otro lado también lo hacen y obtienen pues lecturas a profundidades de investigación diferentes. Aquí tenemos el dual laterolog que entra en 1972, y este ya es más específico el diagrama de la herramienta, donde vemos claramente que a una dirección están los electrodos más separados, y al estar más separados, entonces lógicamente tiene una mayor profundidad de investigación, y esos son el LLD, como les dije, la D es de profundo, if, profundo, y el otro lado los electrodos están más cerquita el uno al otro, más cortos, y ese es el LLS short, más corto, y obviamente pues la profundidad de investigación es menor comparado con el otro costado de la herramienta. Entonces, observen que la herramienta tiene dos configuraciones diferentes, ¿no? Dos configuraciones, una para un lado y la otra para el otro lado, y lógicamente pues están midiendo dos resistividades a profundidades diferentes. Esa es la famosa dual laterolog. Bueno, estos son otros equipos que existen, pero como yo les dije al principio del semestre, nosotros no nos vamos a enfocar en sí hacia las herramientas como tal, porque no vamos a trabajar en un camión de registros, no vamos a estar, digamos, calibrando equipos ni corriendo registros, sino a nosotros nos interesa es la interpretación de los resultados. Aquí está cada una de estas herramientas, sus características. Ustedes tienen esta presentación, ¿sí? Hay varias presentaciones de registros de resistividad. Ustedes, si quieren, pueden profundizar sobre cada una de ellas, sus características, sus dimensiones, su peso, etcétera, pero eso para nosotros pues no tiene, digamos, mucha aplicación, o sea, no son necesarios. Aquí sí quiero mostrarles en esta gráfica algo muy importante. Mire, esta gráfica, normalmente cuando estamos en el salón de clases,
esta gráfica yo la dibujo en el tablero para que ustedes entiendan las mediciones que hacen los dispositivos o las herramientas. Entonces, primero voy a partir de esta gráfica que tenemos aquí. Lógicamente que lo que tenemos al lado izquierdo es el pozo, ¿sí? El pozo vertical, donde está lleno de lodo y lógicamente pues tenemos la resistividad del lodo. Y luego pues tenemos la formación. Aquí tenemos la formación y tenemos arriba pues una lutita y abajo también y en medio tenemos la arenisca. Entonces lo que vemos es que del lodo mejor, del pozo, entra el filtrado del lodo e invade una zona de la roca permeable. Y lógicamente pues ahí entra un lodo con una resistividad RMF, que es la resistividad del filtrado del lodo. Obvio que el valor que va a medir la herramienta microresistiva en esta zona lavada no es el valor de la resistividad del lodo como tal, o del filtrado del lodo, perdón, porque una cosa es la resistividad del lodo, otra cosa es la resistividad de la costra del lodo, y otra cosa es la resistividad del filtrado del lodo. La resistividad de filtrado del lodo no es el valor que mide la herramienta exactamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el filtrado no está, digamos, ocupando el 100% del volumen. Aquí hay roca, hay matriz y además pueden haber fluidos que se quedaron ahí, digamos, que no fueron movidos. O sea, los volúmenes inmóviles de los fluidos que estaban ocupando el espacio que vino a ocupar el filtrado del lodo. Entonces, como lo podemos ver en la siguiente figura que aparece acá, es también otra vez el pozo, arriba el sello del yacimiento convencional, que es la lutita, y abajo otra, y en medio la arena. Se cuenta que el filtrado entra, pero ese filtrado no va a ocupar el 100% del volumen por ar, y menos el 100% del espacio, porque es una roca y hay una matriz ahí. Eso no es un tanque o una caverna. Entonces no va a coincidir la resistividad que se va a medir aquí, que se llama RXO, ¿sí? No va a coincidir RXO con RMF. Sí van a estar cerquita o parecidos. Entre más filtrado de lodo haya ahí, pues más se va a acercar la medición de la resistividad RXO al valor de RMF, ¿sí? Pero recuerden que además de roca, ahí puede quedar una saturación residual de aceite y puede quedar una saturación irreducible, ¿sí? Una saturación irreducible de agua. El agua que está en los capilares, o el agua que moja la roca, o el agua que moja las arcillas, si hay arcillas, pues lógicamente esa agua se va a quedar ahí. Pero más o menos esta figura nos muestra la distribución de los fluidos dentro de la roca. Ahora, aquí se ve que hay una ojiva, porque en esta parte es el anulus, y lógicamente el agua móvil que había aquí en la zona lavada, pues fue empujado por el filtrado hasta esta zona que llamamos el anulus. Entonces aquí en esto va a haber una acumulación de fluidos con más agua que en la zona virgen, porque aquí va a quedar acumulada el agua desplazada de la zona lavada. Lo mismo puede ocurrir con el aceite. Entonces, aquí en este anulus es lo que siempre hemos llamado la zona intermedia entre la zona lavada y la zona virgen, y por eso medir esa resistividad en la zona intermedia es importante. ¿Para qué? Para poder diferenciar las dos resistividades como tal. Entonces, aquí en la zona virgen, donde no hay filtrado, pues hay una saturación de agua, y esa agua tiene una resistividad que es RW. Y lo que la herramienta va a medir es un conjunto dado por la resistividad del agua, la resistividad del aceite y la resistividad de la roca o de la matriz. Ese valor que se va a medir en la zona virgen es una resistividad combinada de las otras resistividades, o sea, combinación de la resistividad del agua, del hidrocarburo si lo hay, y de la misma roca que llamamos RO. Entonces, RT es un promedio de resistividades, como lo pueden ver.
Entonces aquí podemos observar cómo la resistividad, por ejemplo, de la zona lavada puede bajar hacia la zona virgen. Entonces la resistividad en la zona lavada puede ser mayor que la resistividad en la zona virgen. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, perforo con un lodo base aceite, pues obviamente que aquí lo que va a tener es un filtrado que va a tener una resistividad más alta que en la zona virgen. O también, si aquí no hay petróleo, sino lo único que hay es agua, pues RT va a estar muy cerca de RW, y si el agua es salada, pues la resistividad de la zona virgen va a ser baja, mientras que si el lodo es dulce, pues el agua dulce tiene más resistividad o menos conductividad que el agua salada. Entonces el comportamiento de la curva de resistividad va a ser así, ¿sí? Así como se ve aquí. Ahora, si lo que tenemos aquí son hidrocarburos, pues el comportamiento de la curva va a ser diferente. Si yo perforo con un lodo base agua, por ejemplo, agua salada, o agua dulce, pero con una, digamos, con una salinidad mayor que el agua de formación, que eso es raro, pero si aquí hay una saturación de petróleo mayor que la saturación de agua, lógicamente lo que yo voy a encontrar es que RXO es más baja que RT. Entonces la curva va a ser al revés, ascendente hacia arriba. Bien, aquí tenemos lo que le estaba explicando, una distribución de la resistividad. Entonces aquí tenemos el pozo y arrancamos con una RXO, que es la de la zona lavada, y en una zona de transición y se dispara la resistividad. Obviamente aquí puede haber una acumulación, digamos, de hidrocarburos desplazados por el filtrado y por eso se sube y luego se encuentra con el agua acumulada en el anulus, que es esta, y eso hace que la resistividad se caiga porque lo que más hay ahí es agua. Y si es agua salada, pues se cae la resistividad y luego pasa a la zona virgen, donde ya vamos a tener RT. Pero de todas formas esta gráfica nos muestra que RT es menor que RXO, igual que aquí. O sea, ese comportamiento que se muestra aquí en esta figura y que se describe aquí también mediante el comportamiento de los fluidos, pues lógicamente está representado en esta curva de distribución de resistividades desde la cara del pozo hasta la zona virgen. Así es ese comportamiento, pero no siempre el comportamiento es así, repito. Yo puedo tener una RXO más bajita, luego sube la resistividad, luego cae y luego se sube, terminando en una condición en la cual RT es mayor que RXO. Y eso puede ocurrir cuando usted, repito, por ejemplo, perfora con un lodo base agua salada. Entonces lo que usted va a tener aquí es filtrado de agua salada, la resistividad es mucho más baja, ¿sí? y va a tener un RT más alto. Y sobre todo, si tiene hidrocarburos. Ahora, si tiene gas, cuando hay gas, lógicamente el RT es mucho más alto que cualquiera de las otras resistividades. Porque el gas tiene una mayor resistividad que la zona lavada. ¿Sí? Así el lodo de perforación haya sido un lodo emulsionado, ¿no? Base aceite. Bueno, compañeros, llegamos a una zona, digamos, a la zona, o más que a la zona, no. Llegamos a un tema de mucho interés. O sea, lo que yo quería, o a lo que yo quiero llegar con estos registros de resistividad y los que ya hemos visto. Uno de los propósitos de estas herramientas, además de conocer las propiedades petrofísicas de la roca, es poder estimar las saturaciones de fluidos. Y la saturación inicial que uno calcula o estima es la saturación de agua. Usted conociendo cuánta agua hay, pues lógicamente puede también por distribución de volúmenes calcular cuántos hidrocarburos hay. Entonces, si hay petróleo, pues la saturación de aceite es 1 menos la saturación de agua. Si hay gas,
La saturación de gas es 1 menos la saturación de agua. Y si hay los tres, pues la suma de las tres saturaciones me va a dar 1. Entonces, ojo con eso, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí estamos viendo algunas de las ecuaciones de saturación. Ahí no están todas. Vuelvo y repito, en la literatura hay muchas ecuaciones de saturación de agua. Hay muchas. Sin embargo, algunas son más acertadas que otras. ¿Sí? Algunas son más acertadas que otras. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí la de Archie, que la vimos ayer. ¿Ya? Aquí en esta fórmula, de esta diapositiva, hay un error en la fórmula. Si ustedes ya se dieron cuenta, aparece un radical. Que al aparecer el radical y la potencia n en la saturación de agua, ahí está el error. Porque si yo coloco el radical, a la n tiene que estar aquí en el radical, que es raíz enésima. ¿Sí? Si no le coloco la n, pues se asume que n es 2 y queda raíz cuadrada. Pero aquí hay un error de nomenclatura. Pero bueno, ayer vimos que la saturación de agua, según Archie, es igual a la raíz enésima. ¿Sí? A la raíz enésima del coeficiente de tortuosidad multiplicado por la resistividad del agua de formación sobre la porosidad elevado al coeficiente de cementación, ¿sí? Que es lógicamente M multiplicado por RT. Ahí aparece RT. Obvio que N, que debe estar aquí dentro del radical, N es el coeficiente de saturación, que se llama exponente de saturación, se le conoce a N. Ayer decíamos que N y M pueden ser 2 para areniscas, ¿sí? Para areniscas limpias, y que A puede ser 1 para areniscas también limpias y homogéneas. O sea, cuando una roca no tiene tortuosidad, A es 1. ¿Qué es tortuosidad? Tortuosidad es la dificultad que hay en el camino dentro de la roca. O sea, un camino tortuoso es un camino que tiene muchas curvas. Eso es tortuosidad. Un camino no tortuoso es un camino recto. Entonces, si yo me voy por un camino y el camino es recto, A es 1. Pero si el camino tiene muchas curvas, pues A va cambiando. Entonces, a eso se refiere la tortuosidad. Aquí tenemos una ecuación que también pues ya es una ecuación para formaciones que tienen arcilla en forma laminar. Ya lo vimos que la arcilla puede estar en forma laminar, en forma dispersa o en forma estructural. Entonces, si está en forma laminar o en forma dispersa, afecta la porosidad, como ya lo vimos, y por lo cual hubo que hacerle corrección a la ecuación o a la porosidad, hacerle corrección por arcillas para hallar la porosidad efectiva, ya sea que la arcilla esté en forma laminar o esté en forma dispersa. Cuando está en forma estructural, pues la arcilla está en la matriz, no afecta la porosidad, entonces no hay corrección por arcillas. Aquí igualmente, compañeros, así como a la porosidad hay que corregirla por arcillas, aquí en estas se involucra el volumen de arcillas. Entonces, esto que aparece aquí como V, SH, LAM, o sea, SH es shell, LAM laminar, o sea, el volumen de arcilla cuando está presente en forma laminar, ¿ya? RSH, que ustedes ven aquí, es la resistividad de la lutita vecina, ¿sí? De la lutita vecina, esa hay que mirarla, y esa resistividad se mete acá. La RW, pues hay que calcularlo, ya sea con el factor de resistividad de la formación, o ya sea con el SP, si conocemos el SP. A, pues es la tortuosidad, RT se mide en el registro de resistividad, que es la resistividad en la zona virgen. La porosidad, pues es la porosidad efectiva ya corregida.
La saturación de agua, pues sería lo que vamos a calcular nosotros aquí. Aquí despejaríamos la saturación de agua. Y 2 es N. 2 es N el exponente. Y 2 es M, que es el coeficiente de cementación. Aquí en esta ecuación están asumiendo N y M igual a 2. Y pues A es igual, ahí sí hay que conocer A para reemplazarlo. Esto es cuando la arcilla está dispersa. Cuando la arcilla está dispersa, o sea, está ocupando un espacio en el poro. Entonces la ecuación es esta. Entonces aquí vemos que saturación de agua es igual a la raíz cuadrada. Ya el hecho de partir con raíz cuadrada, compañeros, lo que me está indicando es que N, el exponente de saturación, es 2, al igual que aquí arriba. Al igual que aquí, vean que 2, aquí también es 2, ya se pasó ese exponente al otro lado como raíz cuadrada. Pero solo este pedacito, ¿no? Estas son correlaciones que han lógicamente aparecido por ahí, y esto es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de tortuosidad por RW sobre la porosidad al cuadrado. O sea, aquí M es igual a 2, ¿sí? M es igual a 2. Esta porosidad, pues, es porosidad efectiva. Aquí multiplican por Q. Q es una constante que también se debe medir, es empírica. En algunos casos, ese Q es 4. Esto, hay ecuaciones o correlaciones que le dan valores, en algunas le dan valor de 4, en otras le dan valor de 2. Multiplicado por la resistividad de la lutita vecina menos la resistividad del agua, elevado eso al cuadrado. Todo ese cociente dividido en 2 veces la resistividad de la lutita vecina menos Q multiplicado por la suma de las dos resistividades sobre 2 veces la resistividad de la lutita. Esta es una, bueno, dividido en 1 menos Q. Normalmente cuando este Q es mayor de 1, pues esto da negativo, pero arriba también va a dar negativo, entonces al final da positivo. Por eso no hay problema. Está la ecuación de Wadsman-Smith. Esta es muy utilizada también y está en función del factor de resistividad de la formación, ART, saturación de agua, que obviamente lo tenemos que despejar, ¿sí? Al igual que lógicamente está en función de otras variables empíricas como V larga y Q, que se deben calcular, ¿sí? Y la saturación de agua. Estas ecuaciones, como la de Wadsman-Smith, son ecuaciones que se utilizan, digamos, ¿cómo es que se llama eso? El método iterativo. O sea, hay que asumir inicialmente un valor de saturación de agua, que normalmente uno la calcula, el valor inicial de saturación de agua en este método iterativo, uno lo calcula primero con la ecuación de Archie. Arranca con la ecuación de Archie, ese valor viene y lo mete aquí, y le da otro valor de la saturación de agua, que es el que usted despeja de acá. Y ese valor que le da en la primera iteración lo reemplaza nuevamente acá y vuelve y juega y le sigue reemplazando el valor que va calculando, lo va cambiando aquí hasta que los dos valores sean iguales. O sea, la iteración para. Esa es la forma de calcular la saturación de agua por ese método de Wadsman-Smith. Por ahí hay un método también que se llama el método de Seaman-Dock. El método de Seaman-Dock es un método que es, digamos, también iterativo. Esa ecuación no la veo aquí, no la veo. Ahorita se la muestro. Bueno, aquí está la fórmula o la ecuación que llaman de doble agua. Esta de doble agua la utiliza mucho Zully Calderón. Para los que vieron yacimientos con Zully le gusta mucho esta ecuación. Esta ecuación no está en función de RT, sino está en función de la compresibilidad, de la conductividad, de la conductividad. O sea, no está en función de RT, que es la resistividad verdadera, sino está en función de la conductividad. Entonces,
esta letra que llamamos aquí C es el inverso de R, o sea, este C es 1 sobre R. Este CT es este 1 sobre RT. Es el mismo porque es el inverso de la conductividad, como ya saben, es el inverso de la resistividad. La porosidad, pues si la conocen, MN, saturación, A es el coeficiente de tortuosidad, aquí es 1 sobre, este CW es la conductividad del agua, que es 1 sobre RW. Esta sí ya es la saturación de agua también en un tiempo T, y esta es la saturación inicial. Este también es un método iterativo, igual que el de arriba, igual que el de Wadman-Smith. O sea, toca ir dando valores a las saturaciones. Y estas pues son las que ya llamamos, digamos, las conductividades del agua, y la conductividad medida también, digamos, en el registro, y la medida con RW. CW es, como ya les dije, es 1 sobre RW, así como CT es 1 sobre RT. Bueno, estas ecuaciones son de las más utilizadas, ¿sí? Y las que están en función de F, como es, por ejemplo, esta segunda, la de Wadman-Smith, la de Wadman-Smith, esto está chiflado este computador hoy. Inclusive se está moviendo solo. Algún virus se me metió. Entonces, estas fórmulas que están en función del factor, que está como raro esta vaina. Estas fórmulas que están en función del factor de resistividad de la formación, entonces ese valor uno tiene que venir y calcularlo aquí. Y hay varias correlaciones. Pues la original es A sobre la porosidad elevado a la M, donde ya sabemos que A es el factor de tortuosidad y M es el exponente de cementación. Pero aquí hay, dependiendo de la litología, el valor de F para rocas carbonatadas, para areniscas consolidadas, para areniscas no consolidadas, ¿sí? Para, esto también es, dice, para arenas promedio, y también, sí, para arenas promedio es esta es para arenas arcillosas, la que tenemos aquí, esta es para arenas carbonatadas, también esta es para rocas carbonatadas, calizas. Bueno, y así sucesivamente, pues existen en la literatura muchas correlaciones del factor de resistividad de la formación para reemplazar, lógicamente, en la fórmula de Wadman-Smith, si uno va a utilizar esa fórmula. Bueno, aquí estas son ya de imágenes, estas son ya de imágenes, no nos interesa, luego siguen otras herramientas, pero voy a escribirles en la tablet las otras ecuaciones que podemos utilizar. Espérense, que es que aquí esto se me está despapallando el computador. Llegó la papa amarilla, el azúcar, pimentón. Ahora se me perdió el icono de... ¿El icono de qué? Se me perdió el icono aquí. Para poderles pasar la tablet para escribir las otras ecuaciones de saturación. Voy a ver si lo puedo hacer.
bajamos a Screen Crop. Algo le pasó a este computador que se me desconfiguró. Bueno, entonces, ¿me están viendo la tablet, compañero? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Ah, bueno, ahí les tengo preparado ya otro taller que vamos a hacer, pero no en Excel, sino sobre registro. Este lo vamos a hacer, ya nos toca la próxima clase porque ya son las 11:08. Bueno, pero sobre este tallercito aquí, pero les acomodo aquí la pantalla. Bueno, vamos a escribir unas ecuaciones de saturación. Esperen que no están viendo ustedes. Ahora sí, Ahí ya. sí. Sí, ya. O sea, adicionales a las ecuaciones que ya les mostré, que están en la presentación, pues en esa presentación ustedes también la tienen. Hay dos ecuaciones importantes que se aplican mucho en nuestros yacimientos en Colombia. Una es la indonesa, se llama así. Esta ecuación de indonesa es muy usada en yacimientos de arenisca, yacimientos de arenisca sucia, o sea, que tiene presencia de arcillas, que es muy común. O sea, yo les decía a ustedes en clase, les he dicho varias veces, que encontrar arenas limpias en la naturaleza, pues, es muy complicado. Siempre van a tener algún nivel de suciedad. Arenas netamente limpias, solo en laboratorio. La naturaleza siempre va a haber arenas sucias. Y además, tienen una particularidad, y es que tienen, digamos, empuje de agua. ¿Sí? Empuje de agua. O sea, además de sucias, tienen empuje de agua, ya sea natural o recobro secundario, ¿sí? Ya sea agua natural, por influjo de agua natural, o recobro secundario, ¿sí? Ya sea por cualquiera de ellas. Esa ecuación inclusive es directa, no es iterativa, ¿sí? No necesita usted hacer la iteración. Entonces, esa ecuación dice así: la saturación de agua está dada por menos el volumen de arcilla. Usted sabe que a mí no me gusta la nomenclatura de la B pequeña con el subíndice SH de Shell, sino me gusta es volumen de arcilla así como clear, o sea, clear de arcilla. Esto dividido en la resistividad de las lutitas.
A este sí lleva la nomenclatura shell, porque es que shell es roca. Ojo con eso. Cuando uno habla de shell, está hablando de la clasificación de la roca como tal. Una roca que está compuesta en un 90 o 100% por arcillas, o sea, mineralógicamente son arcillas, pero como roca es una lutita, que en inglés es shell, ¿sí? En inglés es shell. Entonces, cuando uno se refiere a la roca, sí coloca el subíndice SH, de shell, de roca, o sea, de lutito. Pero cuando yo me refiero al volumen de arcilla dentro de una arena, pues lógicamente yo no puedo decir shell en inglés, que es lutita, porque yo estoy hablando de la arena. O sea, me estoy refiriendo al volumen de arcillas que hay como mineral dentro de una roca que se llama arena o arenisca. Entonces yo no puedo decir volumen shell. Volumen shell no, porque dentro de una arena no puede estar una shell. O es arena o es lutita. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir volumen shell porque es un volumen como si estuviera hablando. O sea, yo no le encuentro a eso semántica. No hay semántica. Eso es como yo decirle que deme una Coca-Cola y pinto. O es Coca-Cola o es y pinto. ¿Se entiende? Entonces aquí yo voy a decir, o es volumen de arcilla o es volumen de lutita. ¿Cómo así? La lutita es una roca y la arcilla es un mineral. Y realmente pues me tengo que referir a un mineral. Entonces por eso yo no utilizo en el volumen de arcillas el subíndice SH, sino el subíndice CL de arcilla. ¿Queda claro, compañeros? Más la raíz cuadrada. Al meter aquí la raíz cuadrada ya se está asumiendo que el exponente de saturación es 2, o sea, N es igual a 2. Y aquí dentro del radical va el volumen de arcilla nuevamente, ¿sí? Pero lo escribo bien correcto porque no me queda como si fuera una U, volumen de arcilla dividido otra vez en la resistividad de la lutita vecina, esto elevado al cuadrado, más 4 veces la porosidad efectiva, ¿sí? Elevado a la M, y esto se divide en RW, que es la resistividad del agua, multiplicado por RT. ¿Sí? Ahí va un producto. Todo eso dentro del radical. Y esto va dividido, corrijo aquí el igual, lo bajo un poquito. Entonces eso va dividido en 2 veces la porosidad efectiva elevado a la M, y esto va dividido en el mismo denominador en RW. Dale cuidado. Esta ecuación es muy importante para el caso de nuestros yacimientos, sobre todo en los llanos orientales, ¿no? En los llanos orientales, pues, tenemos areniscas sucias con empuje de agua, y también en los yacimientos del Magdalena Medio volumétricos que ya tienen empuje de agua, pues, artificial, ¿no? Tienen recobro secundario. Otra ecuación también importante y que la debemos usar también con bastante frecuencia es el método de Simon-Dow, se llama así. Método de Simon-Dow. A Samuel Muñoz, el profesor de recobro, le gusta mucho esta ecuación. Él la utiliza mucho en recobro mejorado. También es utilizada, esta es utilizada
también en arenas sucias, con gas en solución. Arena sucia con gas en solución. O capa de gas. Entonces, dése cuenta que las correlaciones empíricas pues dependen mucho de las condiciones que uno tenga. Lo que hablábamos ayer, hay que utilizar analogías. Y las correlaciones como tal, hay muchas, repito, en la literatura, hay muchas. Pues uno no puede llegar y copiar cualquiera al azar. Uno tiene que buscar la correlación que haya sido elaborada en el yacimiento que sea lo más análogo posible al mío. Esa es la ecuación que uno debe utilizar. Ahora, ¿que lo correcto qué es? Lo correcto es que uno desarrolle la propia correlación para su yacimiento. O sea, lo correcto en ingeniería y desde el punto de vista de la ingeniería, repito lo que les dije ayer, lo correcto es que cada yacimiento tenga sus propias correlaciones y que uno como ingeniero pues la desarrolle y que diga, vea, esta es la correlación para la saturación de agua del yacimiento de Rubiales, esta es la correlación para el yacimiento para la saturación de agua o calcular la saturación de agua del yacimiento de las Infantas, el de Cusiana, el de Caño Limón, etc. ¿Sí? Eso es lo correcto. En Estados Unidos sí se hace así. Estados Unidos cada yacimiento tiene sus propias correlaciones. Nosotros aquí en Colombia pues somos, digamos, poco ingenieros, somos muy obsoletos o somos perezosos o como lo querramos decir, y nosotros como ingenieros cometemos un grave error y es utilizar correlaciones empíricas de otro lado, en todo tipo, en todo sentido, ¿no? En todo sentido utilizamos correlaciones que eso pues ya nos lleva a un error en los diseños. Entonces aquí la saturación de agua, llamémosla saturación J, porque esto es iterativo también, entonces la voy a llamar así J, para una iteración J, así como en la sumatoria, es igual a RW, la saturación de agua, la resistividad del agua, multiplicado por la tortuosidad, dividido en la porosidad, obviamente la porosidad efectiva, ¿no? La corregida que ya calculamos en el taller anterior en Excel. Esto multiplicado por 1 sobre RT, la resistividad verdadera, menos el volumen de arcilla, multiplicado por la saturación de agua, llamémosla inicial. No le voy a poner la I porque quedará como saturación de agua irreducible. La voy a llamar J-1. ¿Sí? J-1, o sea, la primera iteración sobre la resistividad de la lutita vecina. Cierro paréntesis, cierro corchete y esto va elevado a la 1 sobre N. ¿Sí? A la 1 sobre N. Entonces, vale, cuidado. Esta ecuación también es muy utilizada. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se hace? Como les dije hace ratico en las diapositivas, pues usted coge para la iteración aquí, el cambio de color, esta iteración inicial, usted calcula la saturación de Archi, la saturación J-1, la primera iteración. La primera iteración, entonces, sería la raíz enésima. Creamos aquí la fórmula correcta. En la diapositiva está mal. Entonces, esto es raíz enésima de RW por A, la tortuosidad dividida en la porosidad efectiva elevada a la M por RT.
Entonces, con esta ecuación, usted hace el primer cálculo, ¿sí? Hace el primer cálculo de la saturación de agua y la mete acá, en la fórmula, y obtiene una segunda saturación. Luego, esta segunda saturación, ¿sí? Le ponemos por aquí un colorcito. Esta segunda saturación, o sea, el cálculo, después de que usted ya lo ha hecho, lo mete aquí. ¿Sí? Lo mete ahí. Y vuelve y hace otro cálculo. Y vuelve y juega el nuevo cálculo, vuelve y lo mete ahí hasta que la iteración, eso ustedes ya han hecho los cálculos en otras materias, es cuando para cuando la saturación J calculada es igual a la saturación J menos 1, ¿sí? La anterior. Ahí ya, cuando estas ya son iguales, esa es la saturación de agua. Es con la saturación de agua que nosotros nos quedamos. Bueno, compañeros, estas ecuaciones, tanto la de la indonesa como la del método de Simon-Dow, pues son ecuaciones que en Colombia son muy utilizadas. Obviamente, repito, son correlaciones empíricas, ¿sí? Y obviamente, pues, uno tiene que, vuelvo y repito, escoger la correlación que más le convenga, ¿sí? La que más se acomode, obviamente, a las condiciones de mi yacimiento. Ojo con eso. Uno como ingeniero no puede ahí a la loca tolondra, no, que voy a coger esta correlación. Aquí en clase uno, pues, por efectos de práctica, ejercicios, o sea, vuelvo y repito, uno por practicar los cálculos y que ustedes se adiestren en la metodología, pues lógicamente uno coge cualquier correlación, ¿sí? Pero eso no es así. Usted tiene que, como ingeniero, ser muy inteligente, muy sabio y utilizar la correlación que más se acomode, ¿sí? Entonces, ya llegando hasta aquí con estas herramientas, ya teniendo los registros que hemos visto, incluida la resistividad, pues nosotros ya estamos en condiciones, digámoslo así, de hacer un tallercito como este, en el cual, vea, tenemos gamma ray, ¿sí? Aquí tenemos gamma ray, espérelo, lo voy resaltando. Vamos a tener gamma ray, tenemos SP, que es este, ¿sí? Pero les amplío aquí la pantalla. Tenemos registro de resistividad, aquí, un registro, ese es profundo, o sea, este señor que tenemos aquí es RT, pero le cambio el color, voy a ponerle un colorcito que lo vean ustedes diferente. Entonces aquí tenemos RT, tenemos el density, aquí está el density, y tenemos el registro neutro. Vamos a ponerle al neutro, a un azul, vamos a ponerle un azul, este es el neutro. Entonces, ya teniendo neutron, density, resistividad, ¿sí? Tenemos gamma ray, tenemos SP, vamos a hacer un tallercito. ¿Qué horas son? 11:25. Entonces, vamos a ver cuánto podemos avanzar. Inicialmente, pues vamos a hallar aquí la litología para identificar las arenas. Vemos que el gamma ray oscila, muestra a ver, está oscilando de 0 a 150.
¿sí? De 0 a 150. Entonces, ese gamma ray, voy a darle color porque no tiene color. Uy, está muy grueso. Espere, lo borro. Vamos a bajarle de grosor. Es este. Bueno, así a grosso modo. Ese es nuestro gamma ray. ¿Sí? Y el SP, a ver qué tan grueso está la curva. El SP viene aquí. Entonces, está el SP de 0, perdón, de menos 80 a más 20. Viene aquí. Ahí lo traemos. Vemos que hay correlación entre los dos. Los dos, el SP y el gamma ray. ¿Sí? Tienen una correlación. Hay una correlación directa entre los dos. El SP y el gamma ray. Entonces ya podemos tener la litología de esos dos registros. Aquí venga, coloreamos estos dos. Aquí tenemos el density. Este sí se identifica más claramente, no hay problema. De pronto quito, se quitó todo. Este taller es de un parcial de la maestría. Cuando yo hice la maestría en hidrocarburos, de la cual tampoco me gradué, yo he hecho como 3 maestrías y como 4 especializaciones y no me he graduado en ninguna. Este fue el examen que nos hizo Samuel Muñoz en la maestría. Yo lo utilizo como taller. Y aquí vamos a tener el registro neutro. El registro neutro, que aquí se cae por aquí, ese no se está viendo muy bien. Bueno, ahí más o menos, según mi pulso, hay como para que lo identifique mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es la parte litológica. Vamos a hacer una cosa que acostumbran a hacer en los software. Entonces, vamos a identificar las arenas. Como esta escala va hasta 150. La mitad, entonces aquí tenemos una escala de 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15. Cada una es, cada cuadrito es 30, 60, 90. La mitad, voy a hacer aquí una línea en la mitad. Me va a identificar
la zona de lutitas. Espere que aquí como que me devuelvo porque me vine muy torcido. Bueno, está ahí. Entonces vengo aquí. Esa es la zona de lutitas, lo que me separa lutitas de las arenas. Esto puede ser imaginario, ¿no? A ojo. Nosotros lo hacemos aquí para efectos de tener más precisión. Y lógicamente lo que esté por debajo de 30, en este caso es 75 aquí, ¿sí? Y esto es 30. Entonces lo que esté por debajo de 30 son arenas limpias. Y todo esto son, ahí hay algunas partes donde el gamma ray baja de 30. Entonces ahí hay arenas limpias. Bueno, esos, y aquí para efectos litológicos, pues voy a utilizar lo que son arenas como tal. Estos son arenas. Ya les la he hecho mejor. Bueno, me coge muy grueso. Sí, la está cogiendo muy gruesa. Bueno, esa es una arena. Aquí también es una arena. Con láminas de lutita, ¿no? Aquí vemos otra arena. No me está quedando como yo quiero. Está saliendo del rango, pero no importa. No importa. Aquí tenemos otra arena. Aquí tenemos otra arenita. Inclusive aquí hay una chiquitica. Y esta otra arena. Entonces, si lo vemos ya en un tamaño más, con mayor visión para ustedes, ahí tenemos las arenas. Entonces, esas arenas, vamos a llamarlas, vamos a ponerle arena A, arena B, arena C, arena D, y bueno, como esta, y aquí abajo, arena E. ¿Sí? Ahí tenemos 5 arenitas. ¿Sí? Lógico que las otras pues son lutitas. Entonces, ya si ustedes quieren echarle el colorcito o sombra, bueno, ustedes no, yo aquí voy a identificar las lutitas. Esto es lutita. Esto es lutita. Esto es más otra lutita. Aquí otra lutita. Aquí hay una lámina de lutita aquí en medio. Aquí hay una lámina de lutita en medio. El resto lutita. Cuenta lo bonito que nos está quedando, ¿sí? Con colorcitos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿sí? Todavía pues hoy no vamos a hacer cálculos porque el tiempo no nos da, faltan 25 minutos. Entonces vamos a hacer así cosas como estas. Zonas, ya identificamos las arenas. Vamos a ver
¿qué hay en las arenas? Entonces, ojo con lo siguiente, compañeros. Aquí estamos viendo cómo se dispara la resistividad. Vean. Entonces, en esa zona donde se dispara la resistividad, uno concluye de que aquí hay hidrocarburos. ¿Sí? O sea, esta es una arena con hidrocarburos. ¿Sí? Hay hidrocarburos. Ahora, ¿qué tipo de hidrocarburo hay ahí? Nos venimos a Neutron Density y vemos que estos se cruzan, los dos, por lo cual uno concluye que aquí hay gas, ¿sí? Una zona de gas. Entonces, esa ya es una interpretación. Esa arena A, compañeros, esa arena A tiene gas, ¿sí? Aquí hay una pequeña arenita que, como se pueden dar cuenta, bueno, es una arenita muy delgadita, no la clasificamos como arena. ¿Qué es esta? Ya le doy otro color. Es esta arenita que hay aquí. Pero mejor la borro. Esta arenita también tiene hidrocarburos. Ahí hay una arenita, vean. Esta arenita tiene hidrocarburos, vean. Ahí se disparó esta arena de aquí. Chiquita, ¿no? Obviamente, por el tamaño, el espesor, uno no la va a cañonear. De acuerdo a lo que se observa aquí, en el registro, lo bonito de esto es que uno lo puede ampliar, hacerle zoom. Aquí no alcanzaron, digámoslo, a cruzarse. Entonces parece que ahí hay hidrocarburos líquidos, o sea, oil, aceite, ¿sí? En esa zona. Esa arenita tiene aceite muy chiquitica, ¿ya? Aquí esta otra arena B, la arena B, pues mire la resistividad se cayó, ¿sí? Resistividad está caída, está igual que la resistividad de las lutitas arriba y la lutita de aquí el medio y la lutita de aquí de abajo. Entonces, por la resistividad uno lo que concluye es que esto tiene agua, H2O, ¿sí? Tiene agua. Y eso se nota también aquí, que esos son líquidos. Líquidos, pero en este caso, ese líquido es H2O. En el registro neutronidensity que se unen, ¿sí? No se cruzan. O sea, y no se unen perfecto, ¿no? Hay unos picos ahí que parece un zigzag, porque mire el gamma ray, ¿sí? El gamma ray, como se pueden dar cuenta, también tiene picos. O sea, tiene unas láminas ahí de lutita. Y eso hace que lo que se ve en el gamma ray se nota aquí en el neutron density y no se unen perfectamente porque la arena, aunque baja a 30, tiene algunos picos ahí de lutitas. Pero aquí lo importante es la resistividad, que nos muestra que ahí, obviamente, ahí es agua. Vamos a la arena C. Entonces, la arena C, vemos que se dispara la resistividad, ¿sí? Se disparó. Entonces, esta arena también tiene hidrocarburos. ¿Qué concluye uno? Que hay hidrocarburos. Eso es lo que uno concluye. Hidrocarburos. Ahora, ¿qué tipo de hidrocarburos hay? Muestre a ver. Aquí vemos que alcanzan a cruzarse. ¿Sí? Alcanza a cruzarse. O sea, aquí, en esta parte inicial, por lo menos uno ve que hay gas. Si hay petróleo, lógicamente, si hay petróleo, compañeros, es un yacimiento con capa de gas. Y aquí puede haber petróleo, pero yo quiero verificar cómo está la arena. Yo veo aquí que la arena
es limpia aquí, ojo con lo que yo les estoy mostrando, compañeros. Aquí la arena es limpia, pero luego la arena empieza a volverse sucia. Entonces, al volverse sucia, la presencia de arcillas me dispara el neutro. Miren, me lo está disparando. Y hace que el traslape o el cruce desaparezca y dése cuenta que se van alejando hacia la base de la arena, se van separando el neutron y el density. Y eso se observa también en el registro de resistividad. Mire, el registro de resistividad, le voy a dar un colorcito aquí. El registro de resistividad va teniendo una caída, ¿sí? Va teniendo una caída. No se sostiene. Y eso obedece a este mismo comportamiento del gamma ray. ¿Ya? Aquí fue una discusión que yo tuve con Samuel cuando hice la maestría. Y por eso este taller me gusta mostrárselo a ustedes, porque obviamente fue una discusión técnica de interpretación de registros con mi profesor preferido, que digo que es el mejor profesor de la Escuela de Petróleos, que es Samuel. Pero aquí no estuvimos de acuerdo y yo le dije, no señor, aquí para mí toda la formación, toda tiene gas, toda, ¿sí? Toda la arena. O sea, yo le dije a él, para mí eso tiene gas, todo. El hecho de que el cruce solo se dé arriba no significa que esto no tenga todo gas. Le dije, ¿por qué? Porque el comportamiento que me está mostrando el registro de resistividad y el comportamiento que me está mostrando el registro gamma ray, lógicamente me está indicando que es una arena que es limpia arriba en el tope y sucia en la base, con una afectación de la permeabilidad que lógicamente hace que desaparezca por permeabilidad y por suciedad, hace que se desaparezca el traslape que llamamos, ¿sí? O el cruce entre el neutron y el density. Entonces yo le dije, para mí todo es gas. Y yo le dije, hermano, pues yo soy el profesor de registro de pozos, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos resonancia magnética nuclear, y a mí me gusta hacer este taller antes de resonancia magnética nuclear, porque en la próxima semana que veamos resonancia magnética nuclear, yo les voy a mostrar ejemplos de estos similares a este caso, similares, pero con resonancia magnética nuclear, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que el neutron y el density no me muestran el gas habiendo gas, ¿sí? Entonces, para mí, esa arena C, esta arena C, tiene gas. Sí, también. Profe, ¿y el profesor Samuel qué decía que no? No, él dijo que no. Es que usted sabe que convencer a Samuel es más fácil convencer. Es más fácil parar usted 5 micos que se queden quietos para tomarles una foto a que Samuel acepte. Yo con Samuel he tenido muchas diferencias, digamos, técnicas. Por ejemplo, una que sí le gané y que tampoco aceptó, pero que la gané a luces porque el tiempo me dio la razón, fue la discusión sobre el proyecto START de combustión in situ en Kifa. Que yo le dije, no, ese proyecto es antitécnico, eso va a generar problemas de sismicidad, van a explotar pozos. Me dijo que no, inclusive yo cuando eso pertenecía al grupo de recobro de él, asistía a las reuniones y yo a raíz de eso dejé de asistir y luego con el tiempo se generó en el proyecto STAR la sismicidad, se generó un nido sísmico, explotaron 2 pozos, no le echó, fue un mierdero, le tocó a la Junta Directiva de Ecopetrol pedirle a Pacific, hoy Frontera Energy, que apagaran eso, que cerraran ese piloto de combustión in situ, y ahí le gané la pelea, pero que él lo reconozca y que luego diga, no, Oscar, usted tenía razón, él no lo hace por orgullo, ¿no? Pero bueno, compañeros, yo soy en este momento el profesor de ustedes de registro de pozos y les estoy mostrando un caso en el cual, pues aunque no se ve el gas en toda la roca, en toda la formación, esa formación tiene gas. Y lógicamente le estoy explicando las particularidades o las razones por las cuales
digamos, no es evidente la presencia de gas, aunque se observa aquí, ¿no? En la parte inicial se observa. Y en esa parte que se observa, pues es donde hay mayor resistividad, ¿sí?, propia de las zonas de gas, y donde la arena, como ya les dije, la arena es limpia. ¿Ah? Entonces, eso hace que arriba sí se vea. Y abajo no se ve, pero todo eso es gas. Bueno, continuemos, bajemos a la arena D. Ya vemos que la arena D, pues, no tiene resistividad alta. ¿Sí? La arena, la resistividad es baja, obviamente tiene líquidos. Entonces, aquí lo que hay son líquidos. Y ese líquido, pues, es agua. ¿Sí? Agua nos lo muestra la resistividad, que es baja, y nos muestra, pues, que los dos registros neutron y density se unen ahí. Se unen. Bueno, aquí vuelven y se separan porque hay una lutita y vuelve a aparecer otra arena, pero esa arena también tiene agua. Luego siguen lutita y llegamos aquí a otra arena, también tiene agua. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, aquí yo me equivoqué en el dibujo, en la sombreada. Aquí en la sombreada me equivoqué. Aquí vienen unidos. Ah, bueno, aquí de pronto lo agrando un poquito. Creo que aquí se separan, perdón, aquí, espere. Aquí se separan, venga, cojo el azul. Y aquí se unen. Entonces, aquí donde se separan, lógicamente son lutitas, y donde se unen, pues son arenas. Entonces, si miramos aquí hay una arena, se unen, luego se separan, luego aquí vuelve a haber otra arena, ya le echo color hasta allá, vuelven y se unen, ¿sí? Y aquí en esta arena vuelven y se unen, y aquí abajo en esta arena vuelven y se unen, ¿sí? Donde están las arenas, los dos registros se unen, pero obviamente lo que tenemos ahí es agua, H2O, H2O. Entonces, compañeros, este es un ejercicio de interpretación sobre el papel. Pues no estamos en clase. Cuando estamos en clase nosotros acostumbramos sacar fotocopia de unos registros reales allá en la fotocopiadora Caos, y trabajamos en clase así como yo lo estoy haciendo en la tablet. Así trabajamos en clase con micropuntas de colores y vamos haciendo las interpretaciones, ¿sí? Aquí tenemos unos valores que nos están dando de temperatura de superficie, temperatura de fondo, al igual que nos están dando la profundidad del pozo en pies, ¿sí? Y nos están dando RMF, la resistividad del filtrado del lodo. Con base en esa información, ya en la próxima clase, porque nos quedan 10 minutos, vamos a ir a algunas arenas de esas y vamos a hacer cálculos, ¿sí? Los que hicimos en Excel, pero los vamos a hacer puntuales. Entonces ahí ya vamos a calcular, por ejemplo, las porosidades. Bueno, aquí inclusive uno podría, bueno, podemos calcular porosidades en un punto determinado, porosidad efectiva, limpiando corrigiendo la porosidad por arcillas. Calculamos RW y podemos calcular saturación de agua también, por ejemplo, en las zonas donde hay gas, ¿no? Porque en las zonas donde hay agua, pues si usted calcula la saturación de agua, le da 1. Pero en las zonas donde hay hidrocarburos, pues es interesante saber cuál es la saturación de agua para saber cuál es la saturación de gas.
También uno aquí puede, con base en la profundidad que la tenemos presente aquí, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí está la profundidad del pozo. Véala. Uno puede encontrar espesores de arena también, si quieren, ¿no? Espesor neta de arena. Ese cálculo de espesor neta de arena nos lo puso Samuel en el taller que nos hizo en la maestría. Pues imagínense cuánto saqué yo, ¿no? Bueno, entonces, ahí, compañeros, dejemos el taller por hoy ahí, ya matachinado con todos los colores. Y en la próxima clase, el martes, hacemos unos cálculos en algunas arenas de esos, de volumen de arcilla, de porosidades, corregidas por arcilla. Ahí tenemos gas, entonces nos toca calcular la porosidad efectiva en función de la ecuación para gas. Calculamos la saturación de agua y obviamente reemplazamos alguna de las fórmulas que tenemos por ahí para que practiquen el reemplazamiento de esas fórmulas y la lectura de, por ejemplo, la resistividad de las lutitas, y nos toca calcular el RW y todo eso. O sea, en la próxima clase lo terminamos, ¿sí? Lo terminamos bien y luego pues vemos resonancia magnética nuclear. Entonces, compañeros, por hoy pues dejemos la clase ahí. Son las 11:53 de la mañana. Entonces voy a dar voy a cerrar la grabación, a detener la grabación. Bueno, compañeros.